Bien, tenemos en primera instancia la participación de la maestra Quetziquel Flores Villicaña con el tema la multidisciplina y transdisciplina en la investigación, complejidad. La maestra Quetziquel Flores es profesora investigadora de la UAM, egresada también de esta casa de estudios en la licenciatura en Derecho, tiene la maestría en Derecho por la UNAM, fue coordinadora del eje docente régimen de las relaciones de producción y de la seguridad social. Actualmente es coordinadora del Grupo de Investigación de Derecho Ambiental, conferencista en eventos nacionales e internacionales, es autora de artículos de investigación y algunos de ellos publicados en la revista Alegatos. Con nosotros la maestra Quetziquel. Sí. Buenas tardes. Agradezco mucho este espacio, sobre todo porque cuando comenzó la administración del maestro Zúñiga, un grupo, bueno, básicamente la doctora Elsa Roque y yo acudimos a él por una preocupación que teníamos sobre la investigación del departamento. El doctor Zúñiga muy amablemente nos abrió las puertas para escucharnos, habíamos hecho un diagnóstico básicamente cuantitativo sobre las condiciones de la investigación departamental. Ya se habló anteriormente en la mesa del día de hoy sobre este panorama que pareciera como muy trágico de la investigación del Departamento de Derecho. Entonces, mi primer agradecimiento es porque hubo eco dentro de la administración de nuestro departamento sobre algo que nos preocupa y vamos a dar algunas razones del por qué. La otra parte que quiero hablar antes de comenzar la charla es agradecer a mis compañeros que están aquí, con los que en realidad me siento muy distinguida de compartir la mesa con ellos, con los que ya se fueron, que ojalá se hubieran quedado, y con los que están aquí presentes, compañeros ayudantes, compañeros académicos, Angélica y a Arturo, y a los compañeros alumnos, porque la problemática de la investigación de nuestro departamento es algo que nos concierne a todos. Yo había comenzado con tratar de analizar históricamente los procesos de generación del conocimiento. ¿Y por qué hablar, aunque ya comentaba algún conferencista que es muy aburrido? Porque nosotros nos presentamos en este momento ante retos sumamente importantes, no nada más de carácter administrativo, sino me parece que también de carácter epistémico, cosa que cuando nosotros hacemos revisiones sobre la investigación, no nada más en nuestro departamento, sino en todo el mundo, pero ahorita nos referiríamos a nuestro departamento, damos cuenta de que en el ámbito de la investigación existen mitos, mitotes y mitómanos. Yo le pedía a la compañera que me presentaran como profesora del Departamento de Derecho, porque esa es en realidad mi función, ser académica e investigadora. Es a lo que me dedico permanentemente, no me dedico a otra cosa. Y el departamento es tan generoso que todos nos conocemos. ¿Cómo, para comenzar con la charla, cómo entender a la ciencia? Cuando hablamos de la investigación, hablamos de procesos históricos en donde se ha ido conformando paulatinamente la idea del objeto de conocimiento. Nosotros tenemos en la actualidad una cercanía de un reconocimiento consensado de la ciencia desde una visión positivista. Esta visión va a arrancar desde el siglo XVI, siglo XVII, fundamentalmente con teóricos como lo es Galileo Galilei, como lo es Isaac Newton, pero sobre todo quien da la gran aportación
al ascenso de la racionalidad va a ser Renato Descartes. Esta idea de la racionalidad como principio básico y fundamento primario de la construcción del conocimiento va a dar pauta a todo un desarrollo por siglos de lo que nosotros vamos a entender de cómo apreciamos el mundo. En esta primera etapa, el objeto del conocimiento queda aislado e independiente de la percepción de subjetiva. Así, conforme pasan los siglos, el desarrollo de las ciencias va a tomar una gran fuerza en lo que todavía permea en la actualidad principios de la investigación, que van a ser aportados en un principio por Locke, pero retomados y mucho más, me parece, mucho más trabajados en las tesis de Hume. El empirismo como parte esencial del proceso de conocimiento. Yo lo que veo, lo que observo, es lo que puedo racionalmente interpretar y describir a través de leyes, comportamientos y mecanismos que puedan cerciorarse sobre esa práctica. Va a ser para el siglo XIX, donde va a haber un cambio de paradigma, y esto es interesante. En este cambio de paradigma, Dilthey va a retomar como un principio en el ámbito del reconocimiento del positivismo, de la racionalidad como eje central, el elemento de la subjetividad. Insisto, sumamente interesante, porque ya entre el objeto de investigación y el sujeto que interpreta, ya hay un mecanismo de valoración. La revolución del siglo científica del siglo XIX también va a aportar otras escuelas, y son escuelas esenciales para entender la creación del conocimiento actual. Y encontramos entonces que las tesis de Dilthey van a ser desarrolladas por Max Weber. Max Weber va a hablar ya de la sociología comprensiva y va a hablar de una explicación en la acción social, que va a ser retomada desde el ámbito de lo social, leyes de carácter o modelos metodológicos de carácter positivista a la interpretación de la sociedad. Por supuesto, en este siglo no podemos dejar a un margen los aportes del historicismo de Karl Marx y el desarrollo a través de la dialéctica del materialismo histórico. Pero sobre todo, lo que va a aportar Marx, y me pareció importante, es vislumbrar ya la necesidad de una concepción interdisciplinaria en los aportes que hace él sobre la economía, en donde establece la economía política, es decir, esta concepción histórica como base de la ciencia. Posteriormente, en este siglo, la tercer grande escuela va a ser desarrollada por Durkheim, quien va a iniciar ya desde una parte cientificista el estudio de la sociedad. Durkheim va a hacer algo sumamente interesante. Va a analizar a la sociedad como cosa. Una cosa que, a decir de él, tiene una realidad independiente de la persona, es decir, independiente del estudioso que va a interpretar el movimiento o la dinámica de ese fenómeno. Esta cosa llamada sociedad tiene sus leyes propias y sus determinaciones propias más allá de la interpretación del sujeto. Nosotros ascendemos con esta idea de lo científico al siglo XX, un siglo XX en el que la primer parte del siglo está predominantemente constituida por un consenso del reconocimiento de la investigación en el ámbito positivista. Sin embargo, hay dos autores que considero que dieron pauta a una revisión conceptual y epistémica sobre la misma ciencia, y ellos son Albert Einstein, quien a través de su tesis sobre la relatividad
va a señalar a esta la relatividad como un fenómeno que interactúa frente a otros fenómenos en relación. ¿Esto qué significa? Esto significa que va a dar un reconocimiento sobre la complejidad del mundo. Nosotros hasta ahorita analizábamos y veíamos el mundo desde un ámbito de la parcialidad de estudio. Einstein, porque además de ser físico, era filósofo de las ciencias, va a dar un gran avance a esta interpretación del conocimiento. Y otro de los grandes teóricos que van a influenciar el pensamiento científico del siglo XX va a ser Sigmund Freud, en el que en su tesis del reconocimiento del inconsciente, que es el que va a mediar para la interpretación del sujeto en la descripción de la realidad, ya elabora nuevos mecanismos, sin querer hacerlo, me parece, entra a un análisis crítico sobre el positivismo. El positivismo, después de la Segunda Guerra Mundial, cae en una crisis civilizatoria. ¿Por qué una crisis civilizatoria? Porque se cuestiona el modelo científico, la racionalidad del hombre, que ha puesto en entredicho la vida de 80 millones de personas que murieron en tan solo 6 años. La Segunda Guerra Mundial también va a aportar una aceleración de los cambios científicos y tecnológicos. Y como consecuencia de esos cambios científicos tecnológicos, la revolución más grande se va a dar en el tiempo-espacio. ¿Qué significa esto? Significa que más nunca más vamos a tener la posibilidad de entender el mundo sin los mecanismos de distancia y tiempo. Actualmente nosotros podríamos estar platicando con alguien vía Skype o videoconferencia con cualquier parte del mundo. Las ideas tienden a generarse mucho más rápido. Los cuestionamientos permanentemente de cada una de las tesis tienden a ser mucho más veloces. Nuestra universidad, la universidad como una institución social, ha dejado de tener la capacidad, por la velocidad de los cambios, de allegarlos a su institución, de racionalizarlos, de plantear las problemáticas y dar respuesta a los problemas sociales. Los cambios son tan rápidos que hemos sido rebasados. En este panorama, en esta nueva complejidad del mundo, adquiere relevancia cómo construimos el conocimiento. El conocimiento ya no es exclusivamente, desde la crisis del positivismo, un conocimiento que adquiera exclusivamente un nivel disciplinar. La UNESCO ha generado diversos documentos, por ejemplo, la investigación al 2030, en donde la gran preocupación es fomentar por parte de cada uno de los gobiernos, en cada una de las instancias de competencia, primero, recursos, para poder allegar para poder combatir me parece, retroceso que ha habido en la producción de tecnología, en la producción de innovación y en la producción de ciencia. ¿Por qué decimos que se ha detenido pese a que las fuentes de producción del conocimiento se duplican? Porque estas fuentes de investigación se han dirigido a un desarrollo económico, en donde se ha dejado atrás temas centrales de la sociedad como es la pobreza y la desigualdad. Los países que invierten más recursos en investigación son los países más ricos. Los países como el nuestro, que no es un país rico, vemos mermas permanentes en los procesos por parte del Estado en la inversión para la investigación. Eso va a traer como consecuencia que los grandes problemas que presenta el mundo, como es el cambio climático, como es
las migraciones que ya se tocaba acá, cómo es la precarización del trabajo, cómo es la inequidad en los procesos de género, cómo es la misma existencia de la democracia. En los países en donde no hay inversión, va a ser cada vez cuesta arriba el tratar de avanzar tecnológica y científicamente. Nuestro departamento, como ya se hablaba, lo comentaba el maestro Zúñiga, tiene toda una normatividad institucional para fomentar la investigación, una investigación que prioritariamente tendría que ser interdisciplinar. ¿Por qué la interdisciplina y por qué la multidisciplina y por qué la transdisciplina son los ejes centrales de la investigación actualmente? Porque van a dar cuenta de una interpretación transversalizada de un problema que es de carácter complejo. Cuando nosotros queremos saber por qué perdemos un laudo en materia de trabajo ante una junta, cuando había criterios, cuando hay normas nacionales o internacionales que deberían de ser aplicadas, solo lo entendemos cuando vemos el problema desde diferentes disciplinas. La universidad está llamada, como todas las instituciones de educación superior, a atender los problemas sociales y proponer soluciones. Es triste para nosotros que el discurso desde la legislación universitaria nos obligue como servidores públicos a dar atención a estos problemas y que la misma estructura normativa nos obligue a comprarnos un espejo para vernos de cuerpo completo, como lo hemos visto anteriormente en la participación, para alabarnos, porque tenemos mecanismos que van ligados al salario, en donde se establece producción o productividad de investigación y académica, en donde no tenemos tiempo para esperar al compañero, para bajar las ideas, para analizarlas, para discutirlas y para generar criterios colegiados. Me parece que hay una gran crisis en nuestro quehacer. Me parece que más allá de la administración es una crisis que nosotros presentamos como profesores, en donde los tiempos en los que se revisa son tiempos diferenciados a los tiempos en los que se medita y se analizan las problemáticas. Yo creo que nunca la investigación, más en este momento, en esta posibilidad política de un cambio, tendría que atender a dar resultados concretos sobre problemáticas concretas. Creo que no deberíamos de estar trabajando en hacer papers que nadie lee, que llenan un sinnúmero de bibliotecas y que a veces cuando nos leemos no tenemos grandes aportes. Sé que esto es producto de una perversión del sistema neoliberal que nos convirtió en trabajadores de calificaciones de productividad para bases salariales. Pero me parece que la investigación en un espacio universitario, público, con recursos del pueblo, tendría que obedecer a dar cuenta a problemáticas complejas en donde todos tendríamos que acudir. Gracias. Agradecemos a la maestra Quetziquel